Buenos días, feliz sábado. Dios les bendiga. Estamos contentos nuevamente de estar aquí reunidos y acompañados de nuestras visitas. Bienvenidos. Dios les bendiga. Vamos a tener un tema que se titula El becerro de oro y el fin. Es un tema que se complementa a todo lo que hemos venido estudiando acerca de los dos testigos y acerca de las profecías de Apocalipsis y de Daniel. Yo le pedí el favor a Julián que iniciara la escuela sabática con Apocalipsis 14, porque vamos a encontrar una analogía casi que perfecta entre Apocalipsis 14 y el acontecimiento, la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, cuando adoraron el becerro de oro. El becerro oro y el fin. Vamos a ver unas similitudes que se dieron allí en esa experiencia y que se van a repetir en el tiempo final, antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Y se van a sorprender ustedes cómo las cosas y las circunstancias vuelven y se repiten de manera casi perfecta. Cómo van a haber adoradores que eran los mismos adoradores en el desierto del becerro, y cómo van a haber unos pocos fieles que se mantuvieron fieles a la adoración verdadera, a pesar de que la gran mayoría decidieron adorar el becerro de oro. Quiero, antes de empezar, que demos un repaso al mensaje del tercer ángel, porque es importante que lo tengamos en nuestra mente para poder empezar a ver las similitudes. Apocalipsis 14, y vamos a empezar a leer en el versículo número 8. Otro ángel le siguió diciendo, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué encontramos allí? La palabra adoración está plasmada en todo el mensaje. Si alguno adora a la bestia o a su imagen. La palabra adoración muestra dos clases de adoradores. Uno que está adorando a la bestia, a su imagen, y otros que están adorando al Dios verdadero, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esos a su vez, verdaderos adoradores, son mártires. Dice, bienaventurados, ¿cierto? Los muertos que mueren en el Señor. Aparecen mártires allí por una adoración genuina, por una adoración fiel al verdadero Dios, conocerán la muerte. Vamos a empezar a ver algunas similitudes importantes. Vamos a recordar la experiencia del becerro de oro y transportémonos al tiempo cuando Moisés sufre el chasco de su pueblo al encontrarlo adorando a un ídolo pagano, que era el becerro de oro. Recordemos que Moisés fue llamado de parte de Dios a que ascendiera ¿a dónde? Al monte. Estamos en el monte Sinaí. ¿El monte cómo está? El monte está estremeciéndose. El monte está encendido. El monte está envuelto en una nube negra con truenos, relámpagos, y hay un sonido fuerte de bocina, un sonido de trompeta poderoso. El pueblo está atemorizado. El Señor le dice a Moisés que suba él solo, y él sube al monte a encontrarse con Dios.
Y Moisés está en el monte de Dios por un tiempo, ¿cierto? Y el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, está abajo en la falda del monte y viendo al monte Sinaí humeando. Pero pasado el tiempo, el temor parece que desaparece. Y para ellos les parece la demora demasiado larga, porque Moisés no aparece. Miren lo que dice Pablo hablándonos de la experiencia del pueblo de Israel. Similitudes con el tiempo del fin. 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado ¿qué? Los fines de los siglos. ¿Para qué fueron esas experiencias del pueblo de Israel? Para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué hizo el pueblo? Se volvió idólatra. Y en esa idolatría, ¿qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo. ¿Será que comer y beber es malo? Dios nos dejó como un don, ¿cierto? El saciar nuestras necesidades físicas. El comer y beber no es malo. Lo que pasa es que la actitud con que se estaba haciendo era parte del ritual de la adoración al culto pagano. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jesús en Mateo 24? Serán como en los días de Noé, ¿cierto? Que comían y bebían. Yo me pregunto, por ejemplo, acabó de pasar una temporada en el mundo que es el fin de año. En esa temporada muchas personas dan rienda suelta a su apetito. Es donde más se consume alimento y donde más se consume bebida. Comiendo y bebiendo, dando rienda a eso que hay dentro del ser humano que se llama concupiscencia carnal y satisfaciendo esos deseos carnales en pro o en busca de un culto supuestamente a un niño que es Dios, ¿cierto? Al niño Dios. Pero realmente lo que demuestra esa adoración es que no es al Dios verdadero, ¿no? ¿Cuál era la preparación necesaria que tenían que tener para esa ocasión el pueblo de Israel? Dios los llama a Moisés y le dice, Éxodo 19:10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Recuerdan ustedes que la introducción de Apocalipsis 14 no es el mensaje de los 3 ángeles? ¿Cuál es la introducción de Apocalipsis 14? Los 144,000. ¿Qué cualidades tienen los 144,000? Exacto. Tienen vestidos blancos. Aquí en el Apocalipsis 14 no lo dice, pero en Apocalipsis 15 sí, ¿cierto? Si vemos Apocalipsis 15, en el versículo 1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esta multitud que está ahí es la que sale victoriosa de la marca de la bestia y de su imagen. Representa a aquellos que lograron salir victoriosos de la prueba final, de la gran tribulación. Los vestidos representan, ¿qué? La justicia de Cristo, ¿cierto? La multitud está vestida de ropas blancas. Estos hombres de Israel debían de lavar sus vestidos y
Estén preparados, el versículo 11, para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿A qué día iba a descender Jehová? Al tercer día. ¿Tiene alguna similitud de algo que hemos estudiado? Siempre el 3, los 3 años. ¿Recuerdan los 2 testigos? ¿Cierto? Estuvieron muertos ¿por cuánto tiempo? Por 3 días. ¿Por cuánto tiempo perseguidos? Por 3 años y medio. ¿Por cuánto tiempo estuvo Cristo en la tumba? 3 días y 3 noches. ¿Por cuánto tiempo duró Abraham caminando con su hijo hacia el monte Moriah? ¿Cuánto tiempo duró el camino? 3 días, ¿cierto? Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Y en el tercer día la manifestación de Dios. Primero muerte, primero tribulación, primero la experiencia de la tribulación en 2 días y al tercer día la gloria, ¿cierto? El Señor le dice a Moisés, al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Es una similitud con la venida de Cristo. Al final del tiempo también recuerden que el pueblo remanente tendrá 3 años y medio de persecución. Y en la tarde vamos a ver los 3 días finales de esa persecución, que son los 3 últimos días de los 2 testigos, que están muertos, no se les permite que sean sepultados, pero que finalmente se levantarán sobre sus pies y son recibidos en una nube. Otra similitud, Éxodo 19:15, y dijo al pueblo, está preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Qué debía hacer el pueblo? No tocar mujer. Para ellos literalmente era no estar con sus esposas, ¿cierto? Durante esos 3 días, era parte de la preparación. Pero era un símbolo para nosotros. ¿Qué significa para nosotros no tocar mujer? Es profecía, es profético. Las mujeres representan a la iglesia. ¿Y qué es no tocar mujer? No tener otras doctrinas fuera de la verdad. Eso, hay 2 tipos de mujeres en Apocalipsis. Está la iglesia de Cristo de Apocalipsis 12, vestida del sol, ¿cierto? Con una corona. Y está la gran ramera, la Babilonia de Apocalipsis 17, que es la que enseña a fornicar a los hijos de Dios. La palabra fornicación, pornoeia, significa ser infiel a Dios. Nosotros somos la esposa de Cristo, la mujer de Cristo, y el aceptar creencias paganas que han sido enseñadas por el maestro del Edén, el falso maestro del Edén que enseñó a Eva y a Adán a pecar. Cuando nosotros atendemos las doctrinas de Satanás que están plasmadas en la religión babilónica, nos contaminamos con ellas y somos infieles, somos fornicarios, le estamos siendo infieles a nuestro esposo. Por eso uno de los requisitos era no tocar mujer. Los 144,000 tienen esa característica. ¿Son qué? Vírgenes, ¿cierto? Vírgenes significa una doctrina pura. Se han limpiado, no quiere decir que nunca fueron fornicarios espirituales, sino que en la medida que vienen recibiendo luz y van escudriñando la Escritura, se van despojando de todo aquello que consideran que es fornicación. Y su doctrina se hace cada vez más pura y más aceptable para Dios. Versículo 16. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Estas manifestaciones en la naturaleza, al tercer día, ¿a qué se les asemeja? Estas señales en la naturaleza. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno,
y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto a la venida de Cristo? Con sonido de trompeta. A la final trompeta, ¿cierto? Todos los que han muerto en Cristo resucitarán. A la final trompeta. Yo no tengo ni idea de cómo sonará ese sonido de trompeta de Dios. Viene desde el cielo, pero debe ser tremendo sonido, poderoso sonido. Ellos lo escucharon en el monte Sinaí. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Antes de la venida de Cristo se escuchará esa voz de trompeta. Y se escuchará la voz de Dios que serán como truenos, ¿cierto? Que pasarán por toda la tierra, hablando del día y la hora de la venida de Cristo. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés, ¿qué? Subió. Cuando Cristo venga, llamará a sus hijos, a sus escogidos, resucitarán. ¿Y qué van a hacer? Subirán, ¿cierto? Subirán a donde está la nube gloriosa. Es exactamente lo mismo. Es una representación de la venida de Cristo. Otra similitud, el tiempo de espera. Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés, ¿qué? Tardaba. ¿Ha tardado el Señor Jesús para la humanidad? Su segunda venida ha parecido que se tarda, que se demora, ¿cierto? Nuestros pioneros lo esperaban en 1844, los apóstoles lo esperaban, la hermana Guay lo esperaba en sus días. Todo cristiano que ama a Jesús ha querido que venga en su generación, pero Él no ha venido. ¿Será tardanza? El apóstol Pedro lo dice, ¿no? Él espera que todos procedamos al arrepentimiento. Pero también hay un reloj profético. Hay un reloj profético que no es el reloj nuestro. Para el Señor un día es como 1000 años como un día. Y en ese reloj profético quiere decir que nosotros no tenemos ni una semana de existencia. O sea, nosotros estamos vamos a cumplir los 6000 años de haber sido creados. Quiere decir que estamos viviendo en el sexto día. Y Él se va a manifestar en el séptimo día, que va a ser el reposo, el descanso para nosotros. Nosotros estamos en el sexto día de los 1000 años de la creación, ¿no? De la analogía con la creación. Entonces no es que se tarde. Moisés tampoco se tardaba. Para el pueblo le parecía que se tardaba, pero Dios tenía su tiempo. Dios le estaba mostrando las cosas a Moisés que tenía que darle a conocer al pueblo. Se tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces, ¿a quién? A Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés, el sumo sacerdote. El que hablaba la palabra de Dios. Recuerden que Moisés era corto de palabra. Aarón fue el que tomó la iniciativa de ir ante el faraón. Y faraón hablaba era con Aarón, ¿ya? Y muchas veces el Señor le decía, coge la vara de Aarón para enviar uno de los juicios, una de las plagas. Con la vara de Aarón, no solamente era Moisés. Aarón jugaba un papel muy importante, así que como él era el líder, el que hablaba, ¿cómo lo tenía el pueblo? El pueblo de Israel que salió de Egipto. Uno de los dirigentes. Por eso se acercaron a él. Miren que el pueblo no tomó la iniciativa autónomamente, sino que dijeron, vamos y hablemos con el líder. Moisés no estaba, Aarón era el que estaba encargado. Y hablaron con él y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. La palabra dioses allí, el hebreo es Elohim, es la palabra que aparece en el plural de la deidad, es el primer versículo que habla de Dios en la Biblia, aparece esa palabra. En el principio creó Dios, o sea, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Es la manera como se representaba a Dios en plural.
Y estos vienen y le dicen a Aarón, haznos a Elohim, o sea, representemos a Dios. Ellos no, su intención no era adorar a un Dios pagano, su intención era adorar al verdadero Dios. Y lo que hicieron fue decirle a Aarón que les construyera, les hiciera, les fabricara un Dios que vaya delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ese monte estaba echando humo, ¿cierto? Ellos no podían tocar ese monte porque morían. Y se imaginaron que Moisés nunca iba a bajar, que seguramente se había muerto allá en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, y que habían quedado abandonados. Así que toman la iniciativa y le dicen a Aarón, haznos a Dios, constrúyenos una imagen que represente a Dios. ¿Y qué hizo Aarón? Bueno, hay que tener en cuenta que, como usted dijo ahora, no, la intención no era mala, porque igualmente ellos creían de que al hacer una representación del Dios que ellos ya tenían en su mente, que era el Dios que ellos siempre habían visto por allá en Egipto, entonces la intención como tal de hacer ese Dios no era mala, sino era lo que eso representaba, que era donde estaba pues, el problema de la... Sí, ellos venían de adorar dioses de figuras, ¿cierto? Imágenes. Y resulta que para ellos fue natural crear una imagen, pero el problema de ellos es que ellos habían acabado de escuchar, antes de que Moisés subiera al monte, habían escuchado la voz de Dios plasmando los 10 mandamientos. Esa voz la escucharon. Y los 10 mandamientos, el segundo mandamiento es claro. Dice, no te harás imágenes ni semejanza de ninguna cosa que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que tenían eso clarito. Pero pudo más la costumbre, pudo más la tradición. Y para ellos fue normal hacerse una imagen. Miren, quiero destacar aquí algo. Vamos a abrir el libro de Éxodo, en el capítulo 32. ¿Qué hizo Aarón cuando el pueblo le pidió que hiciera el becerro de oro? Vamos a leer el versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Ustedes recuerdan qué había pasado antes de que salieran de Egipto? Los egipcios les regalaron todas sus joyas. Estos eran esclavos, ellos no tenían riquezas, eran gente humilde, gente abusada, explotada. Y los egipcios les regalaron sus joyas, sus riquezas. Esta gente se enloqueció con eso. Oro, ¿cierto? Y empezaron a usar esas prendas. Las mujeres ataviadas y los hombres también se ataviaban con todas estas joyas. Y entonces Aarón, sabiendo a conciencia de que lo que iba a hacer estaba mal hecho, que él debió haber separado firme y decir, eso no lo vamos a hacer porque eso es una blasfemia contra Dios, vamos a pecar contra Él, no lo vamos a hacer. Él era el líder. Él tuvo temor. Y guardando la esperanza de que ellos se aferraran a sus ídolos, sus aretes, sus zarcillos, sus joyas, les pidió que aportaran esas joyas, que les aportaran esos atavíos. ¿Y qué hicieron? Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces el pueblo, ¿qué hizo?
apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma ¿con qué? Con buril. O sea, ¿qué hizo? Él lo hizo, lo talló con sus propias manos. E hizo con ello, de ello, un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y no contento con eso, dice: y viendo esto Aarón, ¿qué hizo? Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. O sea, este becerro representa a Dios. Este becerro fue el que nos sacó de Egipto. Es la representación del Dios que nos sacó de Egipto. Y mañana haremos fiesta para Jehová. ¿Por qué no la hicieron ahí mismo? Eso lo vamos a analizar más adelante. Hay una connotación muy importante ahí, porque al otro día fue que empezó la fiesta, no inmediatamente. ¿Qué encontramos allí? Que ellos estaban dispuestos a lo que fuera, a sacrificar todo por crear ese ídolo. Y realmente sucedió así. Y Aarón, que era el líder, que debió haberse puesto en oposición a la petición del pueblo, se dejó llevar. Versículo 21, y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Moisés baja del monte y le pide explicaciones a Aarón. Hermano, fíjese la posición de Aarón, ¿no? Si nosotros hasta donde ellos habían llegado, fíjese que lo primero que ellos habían tratado de hacer el pueblo de Israel era suplantarlos. En algún momento, si no nos hacen esta cosa, entonces no nos sirve, quítate tú y ponemos a otro. Entonces, Aarón, también por el temor de perder su posición que tenía, fue permisible a eso, porque si no le hubieran dicho: no, entonces quitémosla a usted y subimos a otro. Que es la connotación que hoy en día se tiene también, ¿no? Que los grandes líderes, por querer hacer la voluntad, no de Dios, sino la voluntad del pueblo o la voluntad del mundo, han permitido y se han vuelto liberalizados en esas partes. Y es lo que hoy en día estamos viendo. Sí, en parte había esa presión de grupo, pero también porque hubo una cosa que la Biblia no lo registra, pero el Espíritu de Profecía sí. Y eso le causó más temor a Aarón. Ahora lo vamos a ver. Quiero que leamos la respuesta que le da Moisés cuando Moisés lo llama. ¿Tú qué hiciste? Y entonces él dice, versículo 22, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, dice Aarón: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Así dice. O sea, como por un acto de milagro, el becerro se hizo. Cuando la Biblia nos registra claramente que él lo construyó con buril. ¿Ya? Buril es el instrumento, la herramienta para tallarlo. Entonces, mire el líder, ¿cierto? El líder acomodado, el líder que se deja manipular, el líder que teme a la presión de grupo. Ese fue el Aarón de la época. Lo que dice el hermano Valle es, la connotación es los Aarones modernos, lo que está sucediendo con nuestros líderes. Miren otra actitud prevaleciente muy similar, que va a tener su símil en nuestros días. Durante este periodo de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de ¿qué? De la ley de Dios. La ley de Dios va a ser siempre la piedra de toque para separar el trigo de la cizaña, para separar al verdadero adorador del falso. La obediencia es símbolo de la adoración. Meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él,
habrían sido escudados contra la tentación. ¿Qué estamos haciendo ahora? Nosotros tenemos una preparación necesaria también. Y nosotros debemos de estar meditando ¿en qué? En la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la revelación de Dios. Pero aquellos que no estén haciendo esto, ¿cierto? No se humillarán ante Él y no se escudarán contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron ¿cómo? Descuidados, desatentos y licenciosos. Estas son las vírgenes que fatuas, ¿cierto? Las que se duermen. Esto ocurrió especialmente entre ¿quiénes? La multitud mixta. ¿Quiénes eran la multitud mixta? Estamos hablando del pueblo de Dios, pero habían unos que la hermana Guay dice que eran la multitud mixta. ¿Quiénes eran esos? Los que se anexaron al Éxodo, que no eran israelitas, muchos de ellos, eran egipcios y también de otras naciones, porque Egipto era una cosmopolita, tenía de todas las naciones existentes, y entonces cuando vieron esos milagros, cuando veían esas plagas, cuando vieron que ese pueblo iba a una tierra que fluye leche y miel, se unieron por el interés de mejorar su condición de vida y el interés de vivir en una tierra fértil, próspera, bendecida por un Dios todopoderoso que era muy poderoso, que lo había demostrado en Egipto. Sus corazones no eran sinceros, sus corazones estaban siendo codiciosos y por eso se anexaron al Éxodo. ¿Habrá alguna símil con nosotros? ¿Habrá alguna multitud mixta entre nosotros? Habrán personas que quieren estar en el cielo, pero no movidos por el amor a su Dios, sino por el interés de estar en un bienestar. Y es que ¿quién no quiere estar en el cielo, verdad? Donde no hay pecado, no hay llanto, no hay dolor, donde no hay que trabajar para subsistir, donde no hay que morir. Muchos se anexan al Evangelio solamente buscando un interés de bienestar, a la promesa de estar en el cielo, en la tierra nueva. A mí me ha aterrado siempre que cuando se ha preguntado por qué se sigue a Dios, la respuesta de casi todo el mundo, y eso es lo que me ha aterrado a mí, es que quiere estar en la vida eterna y gozar de las cosas que Dios le ofrece a los salvados. Pero casi todo el mundo responde eso. Se sigue a Dios por satisfacción propia. Y muy pocas personas mencionan que nosotros debemos pensar que obedecemos a Dios no por los placeres que vamos a tener, ¿cierto?, allá con Él, sino por agradecimiento, porque Él es nuestro Creador, porque todo lo debemos a Él, porque Él nos amó y nos ama y nos amará siempre, sino que la gente siempre dice, pues porque yo quiero vivir, yo quiero